Hola, bienvenidos a un brunch más. Esta semana estoy súper contenta de estar una vez más con todos ustedes y que estén conectados. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, es el autoestima, y me encanta mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de este tema empezamos a hablar acerca de cómo nos percibimos nosotros mismos y también sobre todo cómo Dios nos ve. Y el día de hoy quiero hablar acerca de eso. ¿Qué es autoestima? Podemos decir que la autoestima es un sentimiento interno de dignidad que sobre todo ofrece a una persona resistencia. Hoy me voy a concentrar en eso, resistencia ante el ataque o ante la crítica o ante cualquier cosa negativa que le pudiera hacer otra persona. Entonces hoy vamos a ver la autoestima de una forma diferente. El autoestima, cuando nosotros tenemos una autoestima sana, es una forma en la cual nosotros podemos ser protegidos ante cualquier ataque o crítica que nosotros podamos recibir de cualquier persona. Entonces cada persona tiene un concepto sobre su propio valor como individuo o como persona, y la autoestima es lo que se siente la persona con respecto a lo que siente o cómo se percibe ella misma. Entonces, el autoestima no tiene nada que ver con orgullo, y me gusta mucho hablar de eso porque hay muchas personas que piensan que si tú tienes una autoestima sana quiere decir que eres una persona que se cree mucho, tiene un alto concepto de sí mismo, o piensa que tiene un valor sobre todos los demás o X o Y. Esto no tiene nada que ver con autoestima. ¿Por qué? En Romanos 12:3 dice Pablo, nos invita a pensar sobriamente acerca de cómo nos evaluamos, cómo nosotros nos vemos, y habla acerca de que no tenemos que tener un alto concepto acerca de nosotros mismos, más alto de lo que deberíamos de tener. No nos debemos de pensar que somos mayores a otras personas, o vernos mayores de otras personas, o despreciar a otras personas, o creernos superiores o X o Y. Tenemos que entender que ante los ojos de Dios todos tenemos un valor increíble, todos somos valiosísimos, pero tenemos que entender que así es como yo soy valiosa, también la persona que está a mi alrededor es igualmente valiosa. Entonces, cuando nosotros tenemos una autoestima sano, nosotros tratamos a las demás personas como se debe, nos tratamos a nosotros mismos como debemos, y sobre todo no dejamos que otras personas no nos traten como no deben. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ciertas características que tienen las personas que tienen tal vez baja autoestima, o características que se pudieran manifestar. La primera es rechazo hacia sí mismo. Te sientes, por ejemplo, indigno, o te sientes incompetente, o en el caso de las mujeres te sientes no suficiente, o te sientes fea o feo o lo que sea. Siempre te estás descalificando. Entonces, el que tú mismo te rechaces quiere decir que tu autoestima no es sana. Otra cosa es una negativa en confiar en los demás. Yo sé que muchas veces nos pasan, todo el tiempo nos pueden pasar situaciones difíciles con otras personas, pero no quiere decir que por eso tenemos que desconfiar de todas las personas, ¿sí? Otra cosa es incapacidad de aceptarse como alguien especial o único. Si tú no te aceptas a ti mismo como una persona especial o una persona única que Dios ha creado, esto también puede ser un foco rojo. Otra cosa obviamente es depresión o una tristeza extrema. A lo mejor no cae en una depresión así, una depresión clínica, pero si eres una persona que constantemente está con pensamientos muy tristes acerca de su persona o todo lo que pasa a su alrededor o lo que tú puedes hacer, pues también puede ser un foco rojo. Otra cosa es la necesidad de mucha atención. A veces nosotros creemos que autoestima nada más lo identificamos. A veces nosotros nada más lo identificamos con depresión o desánimo, pero también una persona que solamente necesita atención de los demás, que solamente necesita que todos lo volteen a ver, que todos le estén aplaudiendo, eso también quiere decir que no hay una autoestima sana y que hay una autoestima baja. Otra cosa es un espíritu competitivo. Yo tengo que ser mejor que los demás, yo tengo que ganarle a todos, y si yo no le gano a todos quiere decir que yo me siento mal conmigo mismo. Otra cosa es malas decisiones basadas en temores. Entonces, el que tú estés tomando malas decisiones en base a que estés temiendo todo el tiempo también quiere decir que hay un problema ahí que nosotros tenemos que resolver. Entonces, bueno, todo esto aparece cuando nosotros dejamos que otros nos evalúen. A veces hay personas que
malamente han influido para que nosotros pensemos o nos autorrechacemos o haya un rechazo acerca de nosotros mismos. Y a veces hay personas que simplemente por su forma de ver la vida no lo hacen de una forma en la cual nos quieran atacar o nos quieran menospreciar, pero es su forma negativa de ver la vida, y a veces también eso influye en nosotros. Nos están criticando todo el tiempo, nos están descalificando. Fíjate que a mí me pasó en varias áreas de mi vida, también laboralmente, que las personas descalificaban mucho las cosas que yo hacía. Y muchas veces yo soy artista y descalificaban las cosas que yo hacía porque eran diferentes y querían que yo hiciera las cosas iguales que a otras personas. Entonces esto empezó a afectarme en cierta época de mi vida, empezó a afectarme y yo empecé a rechazarme como artista. Empecé a decir, no soy una buena artista. ¿Por qué? Porque yo dejé que lo que pensaban otras personas empezara a afectar mi autoestima. Entonces tenemos que cuidar esto y cuidarnos de lo que escuchamos de los demás y empezar a evaluarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que Dios piensa de nosotros mismos, porque Dios jamás nos descalifica. Dios jamás nos dice que no somos únicos, Dios jamás nos dice incompetentes, Dios jamás nos rechaza. Él siempre está buscando enseñarnos quiénes somos en Él y sobre todo lo que Él puede hacer en nosotros. Entonces hay una gran importancia en que nosotros nos evaluemos de una forma correcta. Cuando nosotros tenemos una autoestima sana, ¿qué es lo que aparece? Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado valor, ¿sí? Y una de las cosas que Dios ha dicho de nosotros, por ejemplo, es la forma en la que Dios nos ha dado valor, es que Jesús pagó con su sangre por nuestra vida. Él pagó para que nosotros podamos vivir de una forma totalmente diferente. Otra cosa es que nos dio dones únicos. Por eso no nos debemos de comparar unos con otros. ¿Por qué? Porque si nosotros abrazamos quiénes somos y si nosotros nos enfocamos a descubrir todo lo que Dios ha puesto en nosotros, a amarlo, a desarrollarlo, a hacerlo grande, nosotros no tenemos por qué estarnos comparando o queriendo lo que tienen otras personas. Otra cosa es que nos dio talentos y hay que desarrollar nuestros talentos, hay que hacerlos crecer. Nosotros sabemos que nosotros hacemos crecer los talentos por medio del servicio. Nosotros multiplicamos nuestros talentos y nosotros los hacemos crecer. Nos ha dado capacidades, nos ha dado rasgos dentro de nuestra personalidad que nos hacen personas únicas. Las personas dicen, ay, Ruth es de esta forma y Ruth es así, y yo por eso sé que Ruth no es una copia de otra persona, sino que Ruth tiene esta personalidad única que Dios le ha dado. Entonces nosotros tenemos también que amar nuestra personalidad y nosotros tenemos que hacer crecer nuestra personalidad y nosotros tenemos que vivirla. Y no querer ser como otras personas, sino vivir nuestra propia forma de ser. Otra cosa es resalta las cosas que Dios deposita en ti. Si nosotros amamos lo que Dios ha puesto en nosotros, nosotros lo resaltamos, lo hacemos crecer. Y si nosotros la resaltamos y hacemos crecer, nosotros empezamos a poner atención y a ser agradecidos con todas las cosas que Dios ha puesto dentro de nosotros y con todas las cosas que nosotros tenemos. Entonces empezamos a valorarlas, a multiplicarlas, a hacerlas crecer, y esto hace que nosotros tengamos una autoestima sana. Ya no necesitamos atención de los demás porque tenemos la completa atención de Dios. Ya no necesitamos lo que otras personas tienen porque nosotros sabemos que lo que nosotros tenemos es único y especial. Ya no nos sentimos inferiores a los demás porque nosotros estamos enfocados a desarrollarnos nosotros mismos en lo que Dios nos ha llamado. Voy a compartirles por último un salmo. Salmo 139 del 13 al 14 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Entonces, tenemos que entender esto. Me encanta este salmo porque dice, soy una creación admirable. Y dice, tus obras son maravillosas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me escucho mal si digo que soy maravillosa? Claro que no.
¿Me escucho mal si digo que soy una creación admirable? Claro que no. Solo una persona que tiene una autoestima sana sabe lo que vale y sabe cuánto vale también para Dios, pero sobre todo lo abraza, lo disfruta y lo vive en su día a día. Entonces, espero que este mensaje te haya encantado. Te invito a que lo compartas, a que lo invites a otras personas a poder verlo, a que lo disfrutes y sobre todo a que veas el siguiente programa la próxima semana, el próximo brunch. Nos vemos. Adiós.